Buenas tardes a todos, gracias por venir. Habiendo una competencia tan directa como es la cláusula suelo esta famosa que están comentando ahora y al lado, pero preferible esto de aquello, puede esperar unos días, no pasa nada. Bueno, Kevin es un socio nuestro, acaba de terminar los estudios de astrofísica en Valencia, ha hecho el máster, y bueno, pues mientras está en la espera de si empieza a trabajar en algún sitio como Canarias, donde ha pedido ya entrar, le hemos dicho que nos preparase alguna cosa para empezar él a trabajar sobre temas ya un poco serios. Entonces, dice, me gusta mucho el tema de los exoplanetas. Digo, pues ahora ya tienes un trabajo. Así es que ahí os dejo con él, a ver lo que nos dice. Son noticias de última hora todas, porque está recién acabadito de cocinar todo. Así es que después al final, si se puede, habrá un turno de preguntas. Si no, pues ya veremos. Os dejo con Kevin. Bien. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles de nuevo su asistencia a esta charla. Espero que no se aburran mucho, no dura. Y como bien ha dicho Marcelino, vamos a hablar sobre exoplanetas. De hecho, le he titulado La búsqueda de exoplanetas. Sí, este es uno de los temas más de moda en la astrofísica profesional moderna. Tanto que muchos profesionales dicen que en la actualidad la astrofísica tiene tres patas. Uno es la energía oscura, otro es la materia oscura y la tercera son los exoplanetas. Es por esto que está tan de moda que me resultó muy complicado decidir cómo plantear la charla, porque había una inmensidad de cosas por decir. Pero viendo una serie de artículos en el periódico me di cuenta que muchas veces nos preguntamos, ostras, ¿y cómo saben todo esto? Y ese es el objetivo, o uno de los objetivos que yo tengo con esta charla, es que ustedes se conozcan un poquito mejor cómo los astrónomos conocen tantas cosas, conocen lo que sabemos de los exoplanetas. Y el segundo objetivo que tiene esta charla es hacerles ver que sabemos muy poquitas cosas, realmente muy pocas, pero que lo que sabemos es un logro enorme. Y con ello vamos. Tenemos que empezar por algo que nos resulte familiar. Y es esto. Esta imagen estoy seguro que la han visto en el colegio, en algún libro, en algún documental, por internet. Y es nuestro vecindario cósmico, donde el miembro más importante es el Sol, que es una estrella de millones de millones de millones de millones de millones de kilogramos. Y nosotros nos dedicamos a dar vueltas alrededor de ella. No solo nosotros, sino que el Sol tiene a su alrededor 8 cositas, que esas cositas se llaman planetas. Aparte de los planetas, por supuesto hay asteroides, cometas, etcétera, etcétera, pero nosotros nos vamos a quedar solo con ellos. En este momento podemos pensar que el Sol es una estrella muy rara en la que pasan cosas extraordinarias, como por ejemplo nuestra presencia. Pero déjenme suponer lo contrario, que el Sol es simplemente una estrella normal, que está situada en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, donde hay entre varios centenares de miles de millones de estrellas. Supongan que cada una de estas cientos de miles de millones de estrellas tiene planetas como el nuestro. Ya se hacen una idea de la cantidad que puede haber. Pero no solo es esto, galaxias también hay cientos de miles de millones. Esta es una imagen del cielo tomada por el telescopio espacial Hubble, donde cada puntito luminoso que ven ustedes no es una estrella, sino es una galaxia, como la nuestra, incluso más grande. Con cada una sus cientos de miles de millones de estrellas y con cada una quizá tengan planetas. Esto es para que se hagan una idea del tema que estamos tratando. Pues bien, un exoplaneta es eso, un planeta que está dando vueltas alrededor de una estrella que no es la nuestra. Permítanme presentarles a 51 Pegasi, que es una estrella muy parecida a nuestro Sol, un poquito más pesada y de radio más o menos, de tamaño más o menos similar. La temperatura prácticamente es la misma, es decir, estamos hablando un gemelo del Sol, por decirlo de alguna manera. Esta es su imagen y ¿ustedes pueden ver algo en particular? No, ¿verdad? Yo tampoco. Pues en esta estrella actualmente orbitan varios planetas, el cual el primero de los 51 Pegasi B, que es uno de los
que orbitan alrededor de ella, fue el primer exoplaneta descubierto por el hombre. No obstante, no pensemos que porque uno de los temas de moda es los exoplanetas, o su idea la descubrimos nosotros, no. La idea de un planeta extrasolar viene rondando por el mundo desde tiempos antiquísimos. En particular, en la antigua Grecia, ya los grandes filósofos pensaban acerca de ellos. Por ejemplo, Epicuro de Samos dejó estas palabras para la historia: hay infinitos mundos similares y diferentes del nuestro. Debemos creer que en todos los mundos hay criaturas y plantas y otras cosas que vemos en este mundo. Independientemente de la parte sobre la existencia de vida en él, lo que se quiere reflejar es que ya pensaban acerca de otros planetas distintos del nuestro. Aristóteles, un poquito más conocido, también reflexionaba sobre su existencia, pero chocaba con su idea del geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro del universo. Por eso nunca llegó a abordar con más profundidad este tema. Lucrecio fue un filósofo romano también que divagó acerca de esto. Bueno, ustedes saben que al final de la historia antigua, digamos que la idea generalizada que sobrevivió fue la tolemaica, es decir, que la Tierra es el centro del universo y que las estrellas dan vueltas al afirmaba que existían. No obstante, el punto clave para los exoplanetas en esta época fue como la idea de Copérnico. Copérnico se cargó el sistema tolemaico y decía que el Sol era el centro del universo. Esto ya permitía la existencia de otros planetas, aunque no directamente planetas extrasolares. ¿Por qué? Porque el Sol seguía siendo el centro del universo. No podían existir otras estrellas alrededor de las cuales hubieran planetas. Pero estamos en camino. Ya a partir de Copérnico, Kepler, Tycho Brahe y Galileo fortalecieron la idea de que no estábamos en el centro del universo. Especialmente Galileo con el descubrimiento de los satélites de Júpiter. Si otros cuerpos eran capaces de orbitar alrededor de algo diferente al Sol o de la Tierra, directamente podían haber planetas, satélites que dieran vueltas alrededor de otras cosas en el universo. Ellos avanzaron un poquito. Newton y Kant, con sus trabajos, ya dieron la puntada definitiva, admitiendo que tanto lo que pasaba aquí en la Tierra como lo que pasa en el cielo es igual, y por lo tanto pueden haber otros planetas que sí que den vueltas alrededor de la estrella. Giordano Bruno, no sé si ustedes sabrán de él, era un personaje muy famoso entonces, que era la persona contestona de aquella época, decía todo que no. Y en dos de sus obras defendía con mucha vehemencia la existencia de otros planetas fuera del sistema solar. Todos sabemos cómo acabó, en la hoguera. Y en 1698, Christian Huygens, que da nombre al boletín de nuestra agrupación de astronomía, intentó observar directamente un exoplaneta con su telescopio. Cogió el telescopio, apuntó a estrellas y vio a ver qué encontraba. No encontró nada, como es de esperar. Los telescopios de aquella época, incluso la mayoría de títulos de esta, no son capaces de ver a simple vista un planeta extrasolar. Pero bueno, poquito a poco. Nos tenemos que esperar ya hasta el siglo XX a que las mejoras tecnológicas nos permitan saber algo más acerca de los exoplanetas. En 1944 y 1971, el astrónomo holandés Van de Kamp anunció a bombo y platillo el descubrimiento de dos exoplanetas, pero resultaron ser dos falsas alarmas, debido a que el hombre, según parece, cometió errores de medida en sus cálculos. Por lo tanto, no pasa nada. Pero ya en 1995, los astrónomos Major y Kellogg sí que detectaron el primer exoplaneta alrededor de la estrella que les señaló antes, 51 Pegasi. Y a partir de entonces, hace 20 años hasta la fecha, hemos confirmado la existencia de casi 3.000 exoplanetas. Y tenemos otros 2.500 esperando a poder confirmarlos, de los que los hemos detectado, pero hemos de ser cautos y esperar a que más medidas nos corroboren su existencia. Pero bien, ¿cómo podemos observarlos? Es decir, yo he dicho que es muy difícil observarlos a simple vista, incluso en la actualidad. ¿Cómo sabemos que están ahí?
Pues hay muchos métodos, y el primero que hemos mencionado es el de observación directa, es decir, coger un telescopio, apuntar a la estrella y mirar. Dificultades. Esto que vemos aquí. Es decir, en relación a la distancia de la estrella a nosotros con la que hay entre el planeta y ella, el planeta está mucho más cerca de la estrella que de nosotros. Entonces pasa que en nuestras imágenes aparece muy pegado y sale deslumbrado. Además, resulta que la estrella en la luz visible emite unos 1000 millones de veces más que el planeta, por lo tanto es extremadamente complicado verlos así. ¿Qué podemos hacer? Pues observar la luz a frecuencias no visibles, por ejemplo infrarrojo. Los planetas normalmente emiten luz infrarroja, o el máximo de emisión de los planetas es en luz infrarroja, y eso sí que nos permite observarlos. Y además escoger planetas que sean muy grandes y a una distancia relativamente grande respecto a nosotros, de su estrella. Aquí les he querido mostrar un ejemplo. Este sí que es un exoplaneta visto, pero en infrarrojo, que es el punto rojo es el exoplaneta y la estrella es el punto azul. Es en el sistema 2M 1207. ¿Qué nos permite la observación indirecta? Simplemente nos permite averiguar un límite inferior de la masa de la estrella, del planeta, perdón, nada más. Es decir, podemos poner una cota inferior. A partir de esta masa, el planeta está. Luego, tenemos métodos indirectos, es decir, vamos a ser razonables, no los podemos ver, intentemos averiguarlo de otra manera. El primero y uno de los más famosos es el de las variaciones en la posición y en la velocidad radial. Déjame ponerles una animación. Normalmente solemos pensar que los planetas giran alrededor de las estrellas, pero esto no es con la estrella quieta en el centro, pero esto no es del todo así. El planeta también ejerce una pequeña fuerza gravitatoria a la estrella y hace que la estrella siga un movimiento circular pequeñito, como aquí ven en la animación. Es decir, la estrella se está moviendo por la presencia del planeta. Y esto es lo que podemos utilizar. Podemos medir pequeñas variaciones en la posición y en la velocidad de la estrella para determinar que ahí hay un planeta que la está perturbando. Muy bien, y esto es la idea, es decir, medir los desplazamientos y variaciones en la velocidad de la estrella. ¿Cómo hacemos esto? Con la espectroscopía. ¿Qué es esto? Nosotros captamos la luz que nos llega de la estrella dividida en colores, como vemos aquí. La tenemos dividida en colores, estos son nosotros y esta es la estrella. Aquí ven unas líneas oscuras. Estas líneas oscuras son líneas de absorción o en su caso de emisión, dependiendo de lo que tengamos, de los elementos que forman esta estrella y que nos llegan a nosotros. Supongamos que ahora la estrella se mueve. Nosotros estamos aquí y se ha movido, se aleja de nosotros. ¿Qué vemos? Que estas líneas negras se han corrido hacia el color rojo. Les dejo la comparación de las dos imágenes, como ven las líneas las tenemos aquí, y ahora las tenemos corridas hacia el color rojo. Nosotros somos capaces de medir este desplazamiento de las líneas. Si por el contrario el planeta continúa dando vueltas, la estrella, perdón, y se acerca a nosotros, las líneas se desplazan hacia el color azul. Esto, calculando estas variaciones en la posición de las líneas, nos permite determinar parámetros del planeta. Primero, determinar que ahí hay un planeta o algo que está perturbando a la estrella y, entre otras cosas, sacar información como la órbita que tiene, la velocidad a la que gira y, lo que es más importante, un límite inferior de masa de nuevo. Nos permite saber cuánto pesa el planeta que está dando vueltas alrededor de ella. Otro método, que es ahora mismo prácticamente el más importante, o uno de los más importantes, es el método de los tránsitos. ¿Qué consiste? Consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos la estrella en cuestión en nuestra línea de visión y esperamos a que el planeta pase por delante. Cuando el planeta pasa por delante, esto lo denominamos tránsito.
como es natural, tapa una pequeña parte de la luz de la estrella. Y cuando sale de la circunferencia de la estrella, pues la luz vuelve a sus niveles habituales. Y lo podemos ver en esta gráfica. Esta gráfica refleja la luz y cuando el planeta pasa por delante, pues, tenemos una pequeña bajada que se vuelve a recuperar cuando pasa. ¿Con esto qué podemos saber? Podemos saber muchísimas cosas. A partir de la cantidad de luz que perdemos, podemos conocer el tamaño del planeta relativo al tamaño de su estrella. Y si por otras historias sabemos cuánto mide la estrella, directamente podemos decir cuál es el radio del planeta que tenemos para ello. Además, viendo lo que tarda el planeta en volver a pasar por delante, podemos saber el periodo orbital, es decir, cuánto tarda en pegar la vuelta del exoplaneta a su estrella. Y además, podemos saber a qué distancia está de la misma. Y, como les he comentado en las diapositivas anteriores, podemos jugar con esto y medir el tránsito en distintos filtros, es decir, en filtros de distintos colores. ¿Qué nos permite esto? Les he dicho que esto eran líneas o bien de emisión o bien de absorción. Es decir, hay ciertos elementos que los elementos absorben ciertas colores de la luz, ciertas longitudes de onda, vamos a llamarlas colores. Entonces nosotros, por los experimentos que hemos hecho aquí en la Tierra, sabemos qué elementos absorben cada color. Y si medimos los tránsitos en distintos colores, si en un color la caída es menor que en otro, significa que hay un cierto elemento que está absorbiendo una cantidad de luz. Esto nos permite saber, señores, la composición de su atmósfera o la cantidad de luz que refleja. Es increíblemente poderoso. A partir simplemente de la luz que perdemos cuando pasa el planeta por delante, somos capaces de inferir propiedades de la atmósfera. Es decir, ¿qué gases hay allí? Este, por ejemplo, es las mediciones que realiza la misión Kepler, una de las más importantes en la actualidad. Luego tenemos una ya utilizada en menor medida, que es el efecto lente gravitatorio. Les explico. La luz se curva, la trayectoria de la luz nosotros estamos acostumbrados a que sea rectilínea, pero realmente no pasa así. La presencia de cuerpos gravitatorios hace que la trayectoria de la luz se curve. Entonces supongamos lo siguiente. Nosotros tenemos una galaxia distante y tenemos un cuerpo masivo, sea lo que sea, una galaxia, una estrella, un planeta, nos da igual en este caso, lo tenemos justo entre la galaxia y nosotros. La luz que emite la galaxia detrás sufre una curva debido a la presencia de este cuerpo en medio, que nos hace pensar que nos reproduce dos imágenes, dos de la misma galaxia que está detrás, pero amplificadas. Es decir, el cuerpo del medio hace de lupa, como si ustedes vieran cualquier cosa en una lupa. Son las imágenes rojas que tenemos ahí. Y esto también lo podemos utilizar para saber cosas de los exoplanetas. En particular, el efecto microlente, que se llama. Supongo que el cuerpo que tenemos en el centro es una estrella con planetas. Esta estrella hace el efecto lente que hemos dicho, es decir, crea varias imágenes magnificadas, pero además la presencia de un planeta, que es otro cuerpo gravitatorio, modificará las imágenes amplificadas. Y es lo que aquí tenemos. Vemos cómo sufre amplificación por el efecto lente que les he comentado, pero cuando nos encontramos con el planeta, ¡pum!, hay un pico. Aquí arriba en las imágenes rojas pueden ver cómo la cantidad de luz va aumentando, va aumentando, va aumentando, y en el momento en que se cruza con el exoplaneta, sufre un aumento momentáneo. Esto nos indica que hay un planeta alrededor de esta estrella. En particular, este método ya no se utiliza mucho porque es muy difícil encontrar la alineación precisa para que se produzca este efecto lente. Pero con este método fue como se encontró el primer planeta de un tamaño similar a la Tierra. O sea que es muy importante a nivel histórico. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de cómo detectarlos. ¿Qué es lo que buscamos? Pues en un principio, desde que encontramos el primer exoplaneta, lo que buscamos es encontrar todo lo que pillemos. Todo lo que pillemos, es decir, planetas grandes, planetas pequeños, lo que sea. Pero hemos de tener cabeza, es decir,
¿qué es lo que vamos a buscar? Pues en principio nos vamos a basar en lo que ya conocemos, que es en nuestro vecindario, en un sistema parecido al sistema solar, es decir, una estrella muy parecida al Sol en luminosidad, es decir, en cantidad de luz que emita, que es, es de clasificaciones F, G y H, el Sol es de clasificación G. ¿Qué esperamos buscar? ¿Qué esperamos encontrar? Planetas rocosos en el interior y planetas gaseosos un poquito más afuera. Y nos lanzamos. ¿Qué encontramos? Nos encontramos cosas muy curiosas. En particular, ahora lo comentaré más adelante, esta regla de planetas rocosos dentro, planetas gaseosos fuera, en principio no se cumple tal y como la encontramos aquí. El planeta que les he dicho antes, de 51 Pegasi, de hecho es un planeta, a lo mejor lo comentaré, un poquito más grande que Júpiter, es un planeta gaseoso, pero se encuentra 20 veces más cerca del Sol que nosotros. Pero bueno, luego llegaremos. Hasta ahora hemos encontrado planetas de muchos tipos que, aunque no nos ponemos de acuerdo a la hora de clasificarlos, podemos organizarlos de esta manera. Planetas de un tamaño parecido al de Mercurio, planetas un poquito más grandes, que llamamos de subtierra, que es más o menos del tamaño de Marte, planetas como la Tierra, hablando siempre en tamaño. Supertierras, un poquito más grandes que la Tierra, ya gaseosos de tipo neptuniano, o ya planetas del orden de tamaño de Júpiter o incluso más grandes. Voy a poner un ejemplo de cada uno, por ejemplo. El Kepler 37b es uno de los exoplanetas más pequeños conocidos hasta la fecha. Tiene una masa, un límite inferior de masa de 0,01 masas terrestres, su radio es un tercio del radio de la Tierra y está a una décima parte de la distancia que nosotros estamos al Sol. Para que se hagan una idea, una unidad astronómica es la distancia que está la Tierra del Sol, unos 150 millones de kilómetros. Pues ese está a una décima parte de la distancia que nosotros estamos. Y aquí podemos ver una representación. Este es Kepler 37b, es más o menos parecido a la Luna, un poquito más pequeño que Mercurio y mucho más pequeño que la Tierra. Antes de seguir, quiero dejar claro que todas las imágenes que veamos aquí de exoplanetas son representaciones artísticas. No son nada reales, las hemos dibujado nosotros. Un planeta de tipo Marte, por ejemplo, es el Kepler 138b. Tiene una masa de 0,07 masas terrestres, más o menos la mitad de nuestro radio, está a una distancia de 0,07 unidades astronómicas, es decir, más o menos parecido a una décima parte. Se encontró con el método de los tránsitos que les acabo de explicar y lo tenemos a 372 años luz, es decir, muy lejos. Muy lejos en escalas de distancia humana, escalas cósmicas están relativamente cerca. Y aquí tenemos una representación que es un poquito más pequeña que la Tierra. Un planeta tipo Tierra es Kepler 186f, como vemos en la imagen, son prácticamente parecidos, es un poquito más grande. Su masa no está exactamente determinada y, atendiendo a la bibliografía, vamos desde los 0,3 masas terrestres hasta las 3,2, es decir, no está muy claro. Su radio es un 11% más que el radio de la Tierra, es un poquito más grande, y está a más o menos un tercio de la distancia a su estrella de lo que estamos nosotros, del Sol. Y esto lo tenemos a 492 años luz. Este lo comentaremos después, es de los que se llaman exoplanetas potencialmente habitables, en los cuales pensamos que o puede haber vida o, por sus características, es parecido a la Tierra. Un planeta de tipo supertierra, quiero definirlo bien, es un planeta rocoso más grande que la Tierra. Un ejemplo es Gliese 832c, su masa es como mínimo de 5,4 veces la nuestra, su radio es unas 1,7 veces el nuestro, está a 0,162 unidades astronómicas y está detectado por el método de velocidad radial, lo que les he comentado de la rotación de la estrella. Y este está muy cerquita, 16 años luz. Luego tenemos el planeta tipo Neptuno, HAP-11b. Este ya es muchísimo más grande, es un planeta tipo gaseoso,
de 26 masas terrestres, tiene 26, pesa más, 26 veces más que la Tierra. El radio no es tan exagerado, 5 veces más o menos, pero este está, ojo, a 0,05 unidades astronómicas. Está prácticamente pegado a su estrella. Fue detectado por el método de los tránsitos y está a 23 años luz. Y como curiosidad, decir que se piensa, insisto, se piensa que puede tener agua en su atmósfera. Se piensa, hay que hacer más estudios y corroborar esta información. Y ya para acabar tenemos el planeta tipo Júpiter, que es el que os he enseñado antes, de 51 Pegasi B, el primero que conseguimos detectar. Lo tenemos aquí. Tiene una masa de 150 veces la masa de la Tierra, 2 veces el radio de Júpiter, y está también pegadísimo a su estrella, es decir, a 0,05 unidades astronómicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene nada que ver con el sistema solar. ¿Por qué? En el sistema solar, nuestro planeta Tierra, nosotros, estamos a una unidad astronómica, es decir, 20 veces más de lo que están estos. Y es un planeta gaseoso, es decir, los planetas gaseosos están más cerca de su estrella de lo que nosotros pensábamos que podía pasar. Aquí lo tenemos, la comparativa con Júpiter, y aquí vemos 51 Pegasi, su estrella, que es un poquito más grande que el Sol, pero tampoco mucho más. Y esto lo tenemos a 60 años luz, más o menos. Y fue detectado por el método de velocidades radiales. Pero en fin, ¿qué hemos encontrado? Es fácil pensar que por los métodos de detección, que recuerden, hace 20 años solo que estamos encontrando exoplanetas, encuentran los planetas más grandes. Y aquí tenemos. Esto es una gráfica que nos dice la masa de los exoplanetas que encontramos, de menor a mayor, y el número que hemos localizado. Por esta altura más o menos está el tamaño del planeta Júpiter. Y como podemos ver, casi todos los que hemos encontrado son de masas parecidas a nuestro planeta Júpiter. No obstante, este número, es decir, planetas más pequeños, está creciendo en la actualidad. Aquí esta gráfica se la he querido poner para que se hagan una idea de la cantidad de exoplanetas que estamos detectando. Ojo, detectando, no confirmando. Vemos que en estos años, en los finales de los 90, principios de los 2000, eran muy poquitos, pero ya en esta década el crecimiento ha sido enorme. Los colores se refieren al tipo de método que se utiliza. El verde corresponde al método de los tránsitos que les he explicado, el rojo al de velocidad radial. Aunque hay otros que también se utilizan, básicamente estos son los dos principales. Siendo el más importante el método de los tránsitos, sobre todo porque se utiliza la misión Kepler, de las que les hablaré al final de manera muy breve. Pero bien, como les he dicho, utilizando los datos que tenemos, hasta la fecha nos hemos atrevido a hacer una distribución estadística de qué es lo que esperamos encontrar en nuestros sistemas planetarios. Y es esto. El número de estrellas que tenga por lo menos un planeta, como vemos, tendremos bastantes planetas de tipo Tierra o supertierra, muchos planetas más pequeños que Neptuno, pero menos estrellas con gigantes gaseosos. Ya le digo, esto es solo estudio estadístico, no es algo que sepamos que pasa así. Pero esto nos sirve para ver lo que esperamos y luego corroborarlo con la realidad. Pero bueno, una vez ya les explicamos más o menos lo que hemos encontrado, qué es lo que buscamos. Y digamos que nosotros tenemos un cierto anhelo, no muy secreto, porque lo sabemos todos, de encontrar planetas parecidos a nuestros, planetas parecidos a la Tierra, que con un poco de suerte puedan albergar vida. ¿Cómo encontramos esto? No los buscamos a dedo, es decir, nosotros localizamos esos planetas y a partir de ahí, a partir de sus características, decimos si son parecidos y habitables o no. Para ello, lo primero que tenemos que definir es la zona de habitabilidad. ¿Qué es esto? Es una región del sistema planetario donde se pueden dar las condiciones para que un planeta sea habitable y pueda contener vida. Ahora, básicamente la condición principal es que la estrella esté a una distancia de la estrella cuya luminosidad, es decir, la cantidad de luz que recibimos, sea constante y no sea ni muy baja ni muy alta. Aquí la zona habitable sería la verde. En la zona roja estaríamos demasiado cerca de la estrella y sería imposible que el planeta
que, bueno, en fin, dependiendo de la masa de la estrella, tuviera atmósfera, pudiera tener agua líquida, etc. Y la zona azul está muy alejada y es una zona muy fría. Depende de la estrella, es decir, depende de la masa de la estrella, de su funcionamiento, pero también depende de las características de los planetas. No es lo mismo que un planeta grande que un planeta pequeño. Entonces, aquí les muestro en función de la masa de la estrella, de estrellas pequeñas a estrellas grandes, y distancia de la estrella, cómo cambia la zona habitable. Es decir, a medida que aumenta el tamaño de la estrella, la zona habitable se aleja de ella. ¿Y qué requisitos pedimos nosotros para que el planeta sea habitable? Pues bien, como les he dicho, que la estrella tenga una luminosidad constante y que sea una estrella muy parecida al Sol, desde los tipos F hasta el tipo K. Básicamente, que su temperatura sea desde los 3.000 grados más o menos hasta los 6.000, 7.000 grados. Luego pedimos que el planeta esté en la zona de habitabilidad, porque si no ya asumimos que no va a haber vida ahí posible. Que sea un planeta rocoso y que tenga entre media masa la mitad de la masa de la Tierra y 10 masas terrestres. Que su presión atmosférica sea superior a 6,1 milibares. Este valor corresponde al punto triple del agua, es decir, al punto en el que el agua líquida, gaseosa y estado sólido pueden convivir en equilibrio. Que haya agua, por supuesto, y otras propiedades orbitales, es decir, que la órbita que sea relativamente circular, no sea muy elíptica, porque si no habrían cambios de efecto. Bueno, otras propiedades orbitales. ¿Qué planetas hemos encontrado que se llaman potencialmente habitables? Pues un ejemplo es el Kepler 442b. Tiene 2 veces la masa de la Tierra, es un poquito más grande en tamaño, está a 1/3 de la distancia que nosotros estamos del Sol, fue detectado por el método de los tránsitos y está a 1115 años luz. Aquí tenemos una representación artística siempre, comparándolo con el de la Tierra. Luego tenemos otro, el más cercano a nosotros, que es el Próxima B, que es más o menos como la Tierra, es un poquito más pesado y un poquito más grande, pero solo muy poquito. El problema es que está muy cerca de su estrella, que es una enana roja, está a 0,05 unidades astronómicas y está a 4,2 años luz, es decir, aquí al lado. El problema que tenemos con esto es lo siguiente: está tan cerca de su estrella que dudamos que pueda haber vida. ¿Por qué? Porque al estar tan cerca de su estrella puede surgir o sufrir lo que se llama anclaje de marea. Es decir, al estar tan cerca el tirón gravitatorio es tan grande que el planeta no rota sobre sí mismo. Entonces siempre hay una cara dando, siempre tiene la misma cara dando al Sol. Puede producir diferencias de temperatura y además al estar tan cerca los vientos solares de su estrella tienen que ser muy bestias y puede resultar complicado que tenga atmósfera. Pero bueno, es algo que, insisto, no sabemos. Nosotros de esto solo sabemos la masa, el radio y la distancia que tiene a su estrella. Quizá un poquito más, pero no mucho más. Y estoy seguro que en estos datos también se pueden hacer correcciones. Y aquí les quería hablar del proyecto. Hay un proyecto que se llama PHL que cuenta de todos los exoplanetas que hemos detectado cuáles pueden ser habitables o no. Aquí tiene el número. Planetas más pequeños que la Tierra, de momento ninguno. Planetas tipo Tierra, tenemos 15 planetas que pueden ser potencialmente habitables. Supertierras 29 y en total, de esos 3.000 que tenemos confirmados, solo hay 44 que pensamos que pueden albergar vida. Casi nada. E insisto, no estamos diciendo que alberguen vida, sino que tienen características parecidas a la Tierra y esto puede llevarlos. Luego, si fuéramos capaces de llegar hasta ahí, nos podríamos encontrar cosas que no hemos pensado, inimaginables, que impiden que haya vida. Pero, entre todos los que sabemos, estos son los más parecidos a nosotros y por lo tanto pensamos que podría haber algo ahí. Bueno, en definitiva, lo que les he querido más o menos mostrar es lo siguiente. El campo de estudio de exoplanetas solo tiene 20 años. Es decir, como ven, yo solo les he dado muy poquitos datos de los exoplanetas. La masa, su radio, la distancia en la que está su estrella y poquito más. No sabemos mucho más tampoco. Quizá algo de la composición de la atmósfera, pero en estado muy primitivo. Hemos confirmado unos 3.000 exoplanetas y cada vez vamos a confirmar más.
Como os he dicho, tenemos unos 2.500, quizá a estas alturas unos poquitos más, pendientes de confirmación. Hemos encontrado sistemas planetarios completamente afirmaban que existían. No obstante, el punto clave para los exoplanetas en esta época fue como... Por lo tanto, esta misión nos va a dar un montón de información y ya lo ha hecho. Con esto, a medida que afinemos más nuestros métodos y los instrumentos, seremos capaces de obtener más información, como hemos dicho, de la atmósfera, cantidad de luz que emite, etcétera, etcétera. Y finalmente, seremos capaces de encontrar con total seguridad un planeta como la Tierra. Veremos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por tus últimas noticias. Y si alguien quiere preguntar algo, pues...